¿Qué pasaría si te dijera que, mucho antes de la traición, una mujer deja pistas sutiles, como migajas de pan en el bosque? Quédate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que ves cada gesto de una mujer. El problema: la mayoría de los hombres son ciegos, demasiado enamorados o demasiado confiados para notarlo. Pero, ¿y si pudieras detectar las señales antes de que tu corazón quede destrozado? Bienvenido a la verdad incómoda. Respalda la psicología femenina y protegida por la sabiduría estoica. Mantente alerta, porque lo que estás a punto de aprender podría salvarte de la ruina emocional. Y si estás pensando, mi chica nunca haría eso, será mejor que te prepares, porque puede que ella ya sea la protagonista de esta historia. 1. Su rutina se convierte en un laberinto. El tiempo revela verdades. La gente intenta ocultarlas. De repente, su agenda está llena: reuniones tarde, noches de chicas que antes no existían, mandados que misteriosamente toman horas. Le preguntas cómo estuvo su día y obtienes respuestas vagas como: bien. Nada interesante. El patrón cambia, pero la historia se mantiene vaga. La psicología del comportamiento enseña que los infieles buscan oportunidades mientras cubren sus huellas. Y muchas veces no mienten directamente, solo manipulan el tiempo y los detalles para que dejes de preguntar. Escucharás frases como: perdí la noción del tiempo. Se me descargó el celular. Solo necesitaba espacio. Un hombre estoico observa sin apego. No necesitas acusar, solo mirar. Como dijo Epicteto, las apariencias son impresiones, no hechos, pero a menudo presagian la verdad. Ella fue a una tienda durante horas y volvió sin una sola bolsa. Claro, tal vez peleó contra todo el ejército romano mientras escogía champú. Aquí está el truco. Los infieles siempre construyen una narrativa creíble con la dosis justa de normalidad para pasar tu filtro de sospecha. Pero lo siguiente es más frío, cuando la necesidad de privacidad se transforma en paranoia. 2. Gaslighting e inversión psicológica. El gaslighting es el espejo favorito del infiel. Hace que dudes de ti mismo. Empieza discusiones por nada. Te acusa de ser distante, inseguro o controlador, mientras te da todas las razones para sentirlo. Le da la vuelta al guión tantas veces que te sientes mareado. De repente, el equivocado siempre eres tú. Esto es guerra psicológica. Es proyección. Ella pone su culpa sobre ti para no confrontarla. Esta etapa es peligrosa, no solo para tu corazón, sino para tu mente. El gaslighting prolongado te hace cuestionar tus propios instintos. Y cuando dejas de confiar en ti mismo, la traición te destruye dos veces. Primero por sus acciones, luego por tu propia negación. La atrapaste susurrando con un compañero de trabajo, y de alguna forma terminas disculpándote por ser inseguro. Houdini no podría lograrlo mejor. Ella crea una realidad donde estás demasiado confundido para enfrentar la verdad. Y eso le da espacio para seguir haciendo lo que hace sin consecuencia. Cuando la culpa se vuelve insoportable, no se quiebra, solo sobrecompensa. Y aquí viene lo peor. 3. Distancia emocional. En el estoicismo, el desapego es una virtud. Pero en una relación, un desapego emocional inesperado es una señal de advertencia. Una mujer infiel no desaparece emocionalmente de la noche a la mañana. Es gradual. Primero, los mensajes cálidos se enfrían. Luego, las largas conversaciones se transforman en respuestas robóticas. Los pequeños gestos como preocuparse por ti, halagarte o reírse de tus bromas empiezan a desaparecer. De repente, sus ojos ya no brillan cuando entras a la habitación. Evitan los tuyos. Está presente, pero ausente, como un fantasma que ronda su propia relación. Las mujeres, en muchas ocasiones, parecen ser impulsadas por un fuerte componente emocional que influye en sus decisiones y en su comportamiento diario. Esta conexión profunda con las emociones las hace más sensibles a los cambios sutiles en su entorno y en sus relaciones, lo que puede llevarlas a actuar de manera diferente a como lo haría una persona más racional. La emocionalidad no es sinónimo de debilidad, sino que refleja una riqueza interior y una capacidad de empatía que,
en ciertos momentos, puede ser tanto una fortaleza como un desafío. Cuando las mujeres detectan una incongruencia en su relación o en su percepción de sí mismas, este impulso emocional las lleva a buscar respuestas internas, a cuestionar sentimientos y a reevaluar su posición en la relación o en la vida en general. En el contexto de una infidelidad, el proceso emocional se vuelve aún más complejo. Cuando una mujer se encuentra en una situación en la que está engañando a su pareja, es posible que su corazón ya se haya desconectado emocionalmente mucho antes de que su cuerpo lo haga. La desconexión emocional suele ser un mecanismo de defensa que ella misma activa para justificar sus acciones y reducir la culpa que siente. Es como si una parte de ella, consciente o inconsciente, intentara protegerla de la intensidad del dolor que significa traicionar a alguien a quien alguna vez amó o respetó. En ese proceso, el distanciamiento emocional se vuelve una estrategia para mantener cierta coherencia interna y evitar enfrentarse a la realidad de sus sentimientos. Este acto de crear distancia emocional también responde a un temor profundo, el miedo a enfrentar la contradicción entre lo que siente y lo que hace. La mujer que engaña puede experimentar una lucha interna constante, sintiendo empatía y amor hacia su pareja, pero a la vez deseando algo diferente o simplemente escapando de una situación que le resulta insoportable. La retirada emocional es, en muchos casos, una forma de evitar el conflicto interno, de poner una barrera entre su realidad emocional y sus acciones. No significa que no tenga sentimientos, sino que, en ese momento, prefiere dejar de sentir para no enfrentarse a una realidad que le resulta dolorosa o confusa. Es importante entender que la retirada emocional no siempre indica cansancio o desinterés. Muchas veces, se trata de una estrategia inconsciente o consciente para gestionar sentimientos contradictorios. La mujer puede estar atravesando un proceso de autoconocimiento y de evaluación de sus propias necesidades y deseos, en el que prioriza su bienestar emocional por encima de la fidelidad o la transparencia. La explicación de que no está cansada o que no es Mercurio retrógrado es solo una forma de desmentir las razones superficiales que a veces se dan para justificar el distanciamiento. La verdadera raíz suele ser un desapego emocional que se ha ido gestando con el tiempo, con un toque de culpa que la acompaña en ese proceso de separación interna. Este desapego, además, puede ser visto como una forma de protección emocional que la mujer utiliza para evitar el sufrimiento mayor. La conexión emocional, que en un principio puede haber sido fuerte y genuina, se va debilitando ante las circunstancias que generan conflicto interno. Cuando esa conexión se desvanece, lo que queda es un espacio vacío, donde los sentimientos se vuelven menos intensos y más racionalizados. La culpa, en estos casos, actúa como un peso adicional que refuerza esa distancia, porque le recuerda las implicaciones de sus acciones y las heridas que puede estar causando a otros o a ella misma. Desde una perspectiva más profunda, este proceso de desapego y retirada emocional puede ser también una forma de autodefensa ante el miedo a perder el control. La mujer que se distancia emocionalmente puede estar evitando afrontar una realidad que le resulta incómoda o que desafía su autoestima. La culpa, en este contexto, se convierte en un elemento que refuerza esa separación, ya que se percibe como una consecuencia inevitable de sus decisiones. La sensación de vulnerabilidad que surge en estos momentos puede hacer que prefiera alejarse para protegerse de un posible daño emocional mayor, aunque esto implique un costo en sus relaciones y en su propio bienestar psicológico. En definitiva, entender el comportamiento emocional de las mujeres en estos escenarios requiere una mirada comprensiva y empática. La emocionalidad, lejos de ser un simple rasgo de carácter, es una dimensión compleja que influye en cómo enfrentan las dificultades, las dudas y las contradicciones. La desconexión emocional que surge en situaciones de traición o conflicto interno no es un signo de debilidad, sino una estrategia de supervivencia emocional que busca preservar su integridad en medio de circunstancias adversas. La culpa y el desapego actúan como catalizadores de este proceso, permitiendo que la mujer se distancie y, en algunos casos, se prepare para un cambio profundo en su vida y en sus relaciones. Desde la psicología, cuando alguien se retira emocionalmente, no es casualidad ni un simple «estoy ocupado». Es porque su energía ya se está desviando hacia otro lugar, y puede ser una persona, un recuerdo o incluso una fantasía. La mente humana funciona como una cuenta bancaria emocional. Invertimos tiempo, atención y afecto donde sentimos recompensa. Y cuando otra persona empieza a satisfacer esas necesidades emocionales, con escucha, con validación, con complicidad,
la pareja original deja de ser un refugio y empieza a sentirse como un peso. Lo curioso es que esta retirada no ocurre de golpe. Es gradual, casi invisible. Primero son pequeñas evasiones. Ya no comparte cómo estuvo su día, ya no busca tu mirada cuando celebra algo. Después vienen los silencios prolongados, la frialdad en el contacto físico, las excusas para no pasar tiempo juntos. Y aquí está lo más peligroso. La retirada emocional es solo la primera grieta en la máscara. Porque detrás de esa grieta se esconde la verdadera fractura, la puerta abierta a que otro ocupe el lugar que alguna vez fue tuyo. Y cuando un hombre no detecta esa señal a tiempo, no solo pierde a su pareja, pierde su dignidad al intentar revivir algo que ya estaba muerto. Y todavía falta la señal más peligrosa, pero antes de contártela, suscríbete al canal y deja tu comentario aquí abajo. Quiero leerte, quiero saber qué opinas. Tu experiencia o tu historia puede ayudar a otro hermano que hoy mismo está pasando por lo mismo. Recuerda, este no es solo un canal, es una comunidad de hombres que despiertan. Así que suscríbete ahora, deja tu comentario, y volvamos a las señales que nunca debes ignorar. 4. Amabilidad inusual y exceso de afecto. La señal más confusa. De repente, empieza a actuar perfecta. Más besos, más cumplidos, regalos. Se vuelve más atenta. Planea citas, envía mensajes dulces, pero algo se siente extraño, como si intentara compensar algo. Porque así es. En la psicología de la culpa, la gente sobrecompensa para mantener su autoimagen. Las mujeres en particular luchan con la disonancia entre sus acciones y su identidad, así que intentan equilibrar la balanza. La frase "si soy extra cariñosa, no soy realmente una mala persona" revela una lucha interna que muchas mujeres experimentan en ciertos momentos de su vida y relaciones. En ese intento de justificar o aliviar sentimientos de culpa, recurren a un comportamiento que puede parecer contradictorio: mostrarse excesivamente afectuosas o atentas. Sin embargo, esta demostración de cariño no siempre nace de un auténtico deseo de conectar o de expresar amor genuino, sino que puede ser una estrategia para enmascarar sentimientos de traición o de inseguridad. La atención desbordada, en estos casos, se convierte en un escudo emocional, una forma de justificar comportamientos que, en realidad, reflejan un conflicto más profundo y una desconexión interna que aún no ha sido resuelta. Este patrón de comportamiento puede ser muy engañoso, ya que la mujer se involucra en gestos afectuosos con la intención de cubrir heridas internas o de crear una fachada de buena intención. La atención excesiva funciona como una especie de cortina de humo, que distrae a su entorno y, en algunos casos, incluso a ella misma, de las verdaderas razones que motivan su conducta. No se trata simplemente de afecto genuino, sino de una necesidad de validar su valor o de esconder sentimientos de culpa y de inseguridad que le resultan difíciles de afrontar. La atención se convierte en un arma de doble filo, en un intento de justificar acciones o de mantener una apariencia que le permita seguir adelante sin enfrentarse a su propia realidad emocional. Es importante no dejarse seducir por esas mentiras dulces que muchas veces se disfrazan de afecto. La mujer que actúa de esta manera puede parecer muy amorosa y entregada, pero en realidad, lo que busca es llenar un vacío interno o encubrir una traición emocional. La verdadera conexión no se construye con gestos excesivos o con palabras vacías, sino con sinceridad y coherencia entre lo que se siente y lo que se expresa. Es fundamental aprender a distinguir entre un afecto genuino y una fachada que solo busca enmascarar sentimientos de culpa, inseguridad o incluso manipulación emocional. La autenticidad en las relaciones requiere una mirada honesta hacia uno mismo y hacia el otro, sin utilizar el afecto como un arma o un escudo. Como dijo Marco Aurelio, cuanto más cerca está un hombre de la verdad, más claramente debe ver a través de la niebla del placer. Esta reflexión nos invita a mantener una actitud de honestidad y claridad emocional, especialmente cuando las apariencias engañan y las acciones parecen contradictorias. La búsqueda de la verdad interior es un proceso que requiere valor y autoconciencia, pues sólo así podemos evitar caer en la ilusión de que los gestos afectuosos excesivos son un reflejo genuino del amor, cuando en realidad pueden ser una forma de autoengaño o una máscara para esconder heridas no sanadas. La sinceridad emocional es la base para construir relaciones sanas y auténticas, libres de manipulación o máscaras que solo sirven para esconder inseguridades.
El paso de una mujer de ser considerada una reina de hielo a convertirse en un monstruo de abrazos de la nada refleja una transformación emocional que muchas veces no es crecimiento real, sino un acto de culpa disfrazada. La reina de hielo simboliza a aquella persona que ha cerrado su corazón por miedo, dolor o traición, adoptando una postura distante y fría como mecanismo de protección. Sin embargo, esa misma mujer puede, en un momento dado, sobrevenir un cambio radical en su comportamiento, comenzando a ofrecer abrazos y afectos sin una causa aparente. Esto no significa que haya evolucionado o que haya sanado sus heridas. Más bien, es una respuesta impulsiva, una forma de buscar redención o de aliviar la culpa que siente por sus acciones pasadas. Este tipo de cambios repentinos en el comportamiento emocional no representan un verdadero crecimiento interior, sino una manifestación de culpa disfrazada, una manera de autoengañarse o de manipular las percepciones de quienes la rodean. La mujer que pasa de ser distante a extremadamente afectuosa puede estar intentando compensar un sentimiento de culpa que la consume, o quizás busca justificar decisiones pasadas que la atormentan. La verdadera sanación requiere un proceso consciente de autoconocimiento y aceptación, no simplemente una reacción superficial que busca aparentar cambios sin abordar las raíces de los conflictos internos. La autenticidad en el crecimiento emocional implica una coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se expresa, en lugar de cambios abruptos que solo camuflan heridas sin sanarlas. La clave para entender estas conductas radica en reconocer que las acciones externas siempre reflejan un mundo interior complejo y en constante lucha. La aparente transformación de una persona, en este contexto, puede ser solo un disfraz para esconder inseguridades, culpas acumuladas o heridas no sanadas. La sinceridad consigo misma y con los demás es fundamental para evitar caer en la trampa de las apariencias, y para construir una vida emocional auténtica basada en la honestidad y la aceptación. Solo así, una mujer podrá avanzar hacia un crecimiento genuino, dejando atrás las máscaras que solo alimentan la culpa y el dolor, para abrirse a una relación más sincera consigo misma y con quienes la rodean. Si escuchas esto en tu relación, abre los ojos de inmediato. 5. Privacidad repentina y secretos con el teléfono. Antes, su teléfono era solo un teléfono. Ahora es el mismísimo Fort Knox. Lo dejaba en el sofá, ahora está pegado a su mano, boca abajo, bloqueado, en silencio. Sonríe con mensajes que no tienes permitido ver. Lo cuida como si guardara códigos nucleares. Te acercas a su celular y reacciona como si intentaras desactivar una bomba. En psicología femenina, el secreto suele ser señal de desplazamiento emocional. Puede que aún no esté engañando físicamente, pero emocionalmente ya está alimentando una nueva conexión y siente la necesidad de protegerla. Piensa en la infidelidad emocional como una droga de entrada. Empieza con mensajes inocentes que se convierten en intimidad digital, y eso a menudo es más peligroso que la infidelidad física. La situación en la que intentas pedirle prestado el teléfono y de repente ella se transforma en una especie de John Wick refleja una reacción emocional intensa que puede surgir en momentos de desconfianza o inseguridad. No se trata simplemente de un malentendido o de una acción trivial, sino de una respuesta que revela cuánto puede estar en juego para esa persona. La transformación súbita en alguien dispuesto a defenderse con ferocidad no indica necesariamente que esté haciendo algo incorrecto, sino que tiene algo que perder, algo que le resulta demasiado valioso o frágil como para ser expuesto o vulnerado. En ese instante, su reacción exagerada no es un acto de malicia, sino una manifestación de su miedo a perder lo que considera suyo, ya sea su privacidad, su libertad emocional o su control en la relación. Desde una perspectiva estoica, la respuesta adecuada ante estas reacciones no es entrar en pánico ni dejarse llevar por las emociones destructivas. La clave está en mantener la serenidad, en comprender que la reacción de la otra persona está motivada por su propio mundo interno, sus inseguridades y sus miedos. En lugar de perseguir lo que ella esconde o de intentar justificar una acción que puede parecer desproporcionada, es más sabio observar el patrón de comportamiento. La paciencia y la observación atenta permiten entender mejor las raíces del conflicto, sin caer en la trampa de la emoción que nubla la razón. La calma no solo ayuda a evitar que la situación escale, sino que también permite analizar con objetividad qué está sucediendo realmente y qué pasos seguir para resolver el problema desde una postura racional y equilibrada. Los celos, en muchas ocasiones, actúan como una cortina de humo que nubla la razón y distorsiona la percepción de la realidad. Cuando sentimos celos,
Tendemos a interpretar las acciones del otro de manera exagerada, a buscar culpables o a crear escenarios de amenaza que en realidad no existen. La claridad, en cambio, requiere una mente tranquila y un corazón sereno. Solo cuando logramos calmar las emociones y dejar de reaccionar impulsivamente, podemos discernir qué es lo que realmente está ocurriendo y cuáles son los hechos concretos. La serenidad nos permite separar la percepción emocional de la realidad objetiva, facilitando decisiones más racionales y efectivas. Este enfoque estoico no implica indiferencia o falta de interés, sino una actitud de aceptación y control sobre las propias emociones. La calma no es la ausencia de sentimientos, sino la habilidad de gestionar las emociones de manera que no nos dominen ni nos hagan actuar de forma impulsiva. En situaciones de tensión, como la que describes, mantener la compostura es la mejor estrategia para evitar conflictos mayores y para responder desde la razón en lugar de la impulsividad. La verdadera fortaleza radica en la capacidad de mantenerse centrado, de observar sin juzgar y de actuar con sabiduría, incluso en momentos de alta tensión emocional. Además, observar el patrón de comportamiento ayuda a entender si la reacción de la otra persona es una respuesta puntual o parte de una dinámica recurrente. La consistencia en las acciones revela mucho más que los momentos aislados. Indica cómo una persona maneja el miedo, la inseguridad o la confianza en la relación. La paciencia y la claridad mental permiten distinguir entre una reacción emocional momentánea y un problema profundo que requiere atención y comunicación sincera. En definitiva, la clave está en no dejarse arrastrar por las emociones descontroladas, sino en cultivar una mente clara y un corazón en calma para afrontar cualquier desafío con dignidad y sensatez. En conclusión, la transformación repentina en alguien dispuesto a defenderse con ferocidad ante una situación aparentemente trivial subraya la importancia de mantener la calma y la perspectiva. La reacción desmedida no es sino un reflejo de lo que esa persona siente que está en juego en su interior, y no necesariamente un acto de culpabilidad. Como seres racionales y estoicos, nuestro trabajo es observar, entender y actuar con serenidad, sin dejar que los celos o las emociones nos nublen la vista. La claridad solo llega cuando logramos calmar la mente y el corazón, permitiéndonos ver las cosas tal cual son y responder de manera equilibrada y sabia. Pero ¿y si no solo oculta, sino que reescribe la realidad para justificar su culpa? 6. Ella termina primero o te obliga a hacerlo. La última máscara. Ella terminará antes que tú. Fabricará un motivo dramático para irse o te acusará de ser el problema. O peor, te dará un ultimátum disfrazado de, tal vez deberíamos tomarnos un tiempo. Esto es proyección. Ella quiere salir, pero no quiere ser la villana. Así que te empuja a terminar o crea caos hasta que te retires. Puede empezar peleas innecesarias, sabotear la relación, usar tus inseguridades como armas, y cuando finalmente llegas a tu límite y te vas, ella se queda con el papel de víctima. Es una táctica psicológica, crear la ruptura y luego culpar al otro. No ruegues. No negocies. Una mujer que quiere irse ya se fue emocionalmente. El camino estoico, mantén tu posición. Suelta con gracia. Deja que tu silencio diga lo que tu dolor no puede. ¿Por qué los hombres no ven estas señales? Tal vez te preguntes, ¿por qué no lo vi? Aquí está la respuesta. El amor ciega la razón. Cuando un hombre está involucrado, filtra las banderas rojas a través de la esperanza. Muchos hombres fueron enseñados a suprimir la sospecha, creyendo que es tóxica o insegura. Los infieles no parecen villanos. Sonríen. Te dan las buenas noches con un beso. Representan el papel, hasta que dejan de hacerlo. Los hombres no ven las señales porque quieren creer en la lealtad. Porque confiar se siente mejor que dudar. Pero el estoicismo no te pide desconfiar. Te pide observar sin ilusión. Sé honesto, ¿estás mirando sus acciones o tu fantasía de ella? Las señales siempre están ahí. No se trata de paranoia. Se trata de conciencia. Un hombre sabio no reacciona, reconoce. Un hombre estoico no persigue, observa. Y un hombre de alto valor no ruega quedarse, se va con dignidad. Recuerda, no estás aquí para vigilarla, estás aquí para despertar. Comparte este vídeo con otro hombre que aún no ve lo que tú ya ves. Si este mensaje te abrió los ojos,
Aunque sea un poco, haz una cosa. Compártelo con un amigo que tal vez esté ciego ante estas señales. La verdad puede doler, pero la ignorancia destruye. Mantente firme. Mantente alerta. Mantente estoico.